Soy Bellazmín Arenas Quintana, fisioterapeuta graduada de la Universidad Autónoma de Manizales, magíster en Educación y Desarrollo Humano, docente del Departamento de Movimiento Humano y docente y coautora de la maestría en discapacidad desde hace 12 años. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de suma relevancia como es la accesibilidad en el ámbito de la vivienda de las personas con discapacidad. La maestría en discapacidad busca formar profesionales que a través del diseño y la formulación de políticas, planes, programas y proyectos aporten en el marco de la equiparación de oportunidades a la disminución de brechas y desigualdades sociales en las que viven la mayor parte de las personas con discapacidad en la población colombiana. Según los reportes de El DANE, encontramos que el 7.1% de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad y de estos el 80% vive en condiciones de pobreza. También el DANE revela que el 36.9% de las personas con discapacidad tienen dificultades para la movilidad o tienen movilidad reducida, que de estos también el 30% tienen discapacidad sensorial que va desde la ceguera profunda hasta la disminución de la agudeza visual, también la discapacidad que tiene que ver con el escuchar sonidos o la voz. De igual forma se encuentra que el 10.9% de las personas con discapacidad tienen dificultades para comprender órdenes o tomar decisiones de manera autónoma, lo que sugiere también la presencia de una discapacidad cognitiva. Dadas las condiciones de la población con discapacidad en Colombia, sí, y las características en las que viven las personas, es muy importante tomar conciencia de cuál es el papel que deben asumir los diferentes profesionales en el área de la salud, en el área de las ciencias sociales, en el área de la rehabilitación, como garantes de los derechos de las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta estas condiciones, la Convención de los Derechos, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en el año 2006 señala la accesibilidad de las viviendas como una de las medidas a ser incorporadas por todos los Estados miembros, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la autonomía e independencia funcional de las personas con discapacidad. Igualmente, esta convención señala que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y que toda vivienda nueva debe ser construida con condiciones de accesibilidad de forma que sea apta para cualquier persona. Digamos que todos los estados miembros de esta convención o que se acogen a la convención tienen diferentes leyes, diferentes normatividades. En nuestro caso, el estado colombiano se acoge a la convención en el año 2009 mediante la ley 1346, en la cual plantea que todos los estados miembros adoptarán medidas para asegurar y promover el pleno desarrollo o el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Esta ley también en su artículo 9 plantea que es deber del Estado asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida social, económica, política y cultural. Y por lo tanto se requiere de la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en edificios, en vías públicas, en el transporte y en otras instalaciones tanto exteriores como interiores, como las escuelas, las viviendas, las instalaciones médicas y los lugares de trabajo, entre otros. Vemos que Colombia ha avanzado enormemente en materia de normas técnicas, sobre todo en el sector de la educación, en el sector de las TICs, en el sector del transporte, en el sector de los entornos accesibles y los espacios físicos y las áreas comunes, pero encontramos que el entorno o el ámbito de la vivienda aún dista mucho de cumplir con estos criterios de accesibilidad y con el derecho a la accesibilidad. Por ejemplo, la vivienda en Colombia, la vivienda de interés social tiene unas normas técnicas para su construcción, pero esas normas no siempre contemplan las medidas de accesibilidad, que estas sean aptas para el uso de una persona en condición de discapacidad. Por ejemplo, miramos entonces que la accesibilidad en la vivienda dista de ser un espacio de confort y de bienestar que promueva el desarrollo humano y social de las personas con discapacidad. Y esto se debe a muchos factores. Uno de ellos tiene que ver
con la forma como se planifican y se construyen las viviendas, y también tiene que ver con el seguimiento, el control y la regulación de la aplicación de las normas técnicas en la vivienda, porque hoy en día las viviendas se construyen más con un criterio estético que con un criterio de uso y con un criterio funcional. Entonces aquí hay una responsabilidad muy grande, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil en ser garantes que estas normas técnicas y que el derecho a la accesibilidad se aplique y se cumpla. Vemos entonces que la accesibilidad tiene una suma importancia en la dinámica y en la vida de las personas con discapacidad, y no solo de la persona con discapacidad, sino de toda la población en general, porque la vivienda y el ámbito familiar entonces facilita, o debe ser un espacio que facilite la autonomía y la independencia funcional en el hogar, que promueva la participación activa de la persona en la dinámica familiar, que promueva o prevenga el aislamiento, la depresión, el deterioro cognitivo y el deterioro físico, que la vivienda también facilite la inclusión social y mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad, y que también disminuya el riesgo de accidentes en el hogar. Igual miramos que la presencia de barreras en la vivienda tiene grandes consecuencias para las personas con discapacidad. Esas pueden ir desde la incomodidad o la insatisfacción con la vivienda, la imposibilidad o la limitación de la autonomía e independencia funcional, hasta el abandono o cambio de la vivienda porque no se puedan hacer las adaptaciones o ajustes razonables. También es importante tener en cuenta que las barreras en la vivienda afectan de forma diferente a cada persona dependiendo de su condición de salud o el tipo de discapacidad que presente. Por ejemplo, las personas con discapacidad física, con discapacidad sensorial, cognitiva, los adultos mayores con movilidad reducida o la población infantil con discapacidad tendrán características y necesidades específicas que es necesario entrar a considerar en la vivienda. De igual forma, los estudiosos sobre el tema, como el Observatorio de Accesibilidad de la Vivienda de la Fundación ONCE en España, plantea que hay varios factores que determinan las condiciones de accesibilidad en la vivienda, entre ellos el factor económico, porque este finalmente va a incidir en la adquisición de la vivienda, en los materiales, en la ubicación y en la forma como esté construida la vivienda. Otro factor sumamente importante tiene que ver con la cultura y el estilo de vida, porque eso va a determinar también las condiciones en que se construyan las viviendas, y vemos que muchas veces se hacen más con criterios estéticos que con criterios de funcionalidad y accesibilidad. El entorno de la vivienda también juega un papel muy importante, si es una vivienda en el área urbana o rural, esto va también a determinar las posibilidades de acceso. La tenencia de la vivienda es un factor determinante. Vemos, por ejemplo, que en la población colombiana la mayor parte de las personas con discapacidad viven en viviendas alquiladas o en viviendas familiares o comparten viviendas con amigos u otras personas con discapacidad. Entonces allí va a ser también imposible hacer cambios o adaptaciones o eliminación de barreras. Igualmente, el número de personas que habitan la vivienda es un factor determinante porque va a limitar también el espacio y la ubicación de los objetos en el hogar. Miramos también que la ubicación del mobiliario y los enseres en el hogar juegan un papel determinante, y aquí es donde se considera el tipo de barreras domóticas, porque tiene que ver con la forma como están distribuidos los espacios y la forma como están diseñados, pero también la forma como están ubicados cada uno de los objetos. Y finalmente, dentro de estos factores también juega un papel muy importante la percepción y el valor de los espacios físicos que cada persona le da. Esto hace, por ejemplo, que una persona prefiera vivir en un piso alto o en un piso bajo, en la parte de adelante o en la parte de atrás, o estar cerca de algo, o no quererse desplazar a ciertos lugares. Esto depende mucho también de las necesidades y de la parte afectiva y de la parte emocional, que es un factor importante a considerar a la hora de hacer cambios o modificaciones en la vivienda. Igualmente, también la presencia de barreras en el hogar se han ubicado en 4 grupos que son los que más barreras pueden generar a las personas con discapacidad. En el primer grupo se encuentran las condiciones de acceso a la vivienda, que tiene que ver con los garajes, si cómo están las puertas de los garajes, si estas son de fácil apertura, si son corredizas, si se pueden abrir a través de un control, o si por el contrario implican el desplazamiento de la persona para poderla correr o maniobrar. También las zonas de parqueo, vemos que estas están muy bien demarcadas en los espacios públicos, pero que no siempre se cumplen en los espacios privados o en las viviendas privadas o particulares.
Un factor importante también es la forma como se puede abrir la puerta de ingreso, las condiciones del suelo, las condiciones de luminosidad de la zona. Igualmente miramos otro grupo de barreras que tienen que ver con el interior de las viviendas. El número de pisos también constituye una barrera, porque si la vivienda es duples o triples, esto va a tener, y una persona habita en ella con movilidad reducida, pues va a ser un impedimento para su desplazamiento. También tiene que ver con la amplitud, el tipo de los suelos, el ancho de las puertas y los pasillos, la presencia de escalones, la iluminación, la ubicación de los cuartos y los baños y las áreas comunes. Por ejemplo, dónde están ubicadas las salas de televisión, las áreas para juegos, el comedor, la cocina. Generalmente, cuando la vivienda duple se ubican en un lugar diferente al de los cuartos, y eso también puede ser una limitación para el desplazamiento de la persona o para que la persona con discapacidad pueda transitar libremente en estos espacios. Y un factor importantísimo, quizás el que más se puede modificar, es el de la ubicación de los muebles y equipamientos. Pero vemos que muchas veces se hace más con un sentido estético que con un sentido funcional, y aquí es importante entrar a considerar que ello puede constituir una barrera de movilidad o una barrera de acceso o una barrera en el desplazamiento de la persona con discapacidad. De igual forma es importante revisar cómo están ubicados y cómo se manejan, digamos, el uso y el uso de electrodomésticos, de implementos de aseo, e implementos para la higiene y para el cuidado personal, que también hacen parte de la vivienda y constituyen una barrera para la persona con discapacidad en la forma como estos se ubiquen o se dispongan. Entonces, teniendo en cuenta como todos esos elementos que consideran barreras, igual hay unas recomendaciones para eliminar esas barreras dentro de la vivienda. Las primeras tienen que ver con analizar la importancia y la pertinencia del cambio acorde a las características y necesidades de la persona, y a partir de allí poder entonces planificar cuáles son los ajustes racionales que se requieren. Tener en cuenta también las posibilidades económicas y la tenencia de la vivienda, porque ello va a determinar en gran medida las posibilidades de cambios o de eliminación de barreras. Y lo más importante, que cuando se hagan estos cambios o ajustes razonables, que apliquen las normas técnicas, que se tenga en cuenta la viabilidad técnica para no generar daños o fallas en la infraestructura de la vivienda. Y también importantísimo que se tenga en cuenta el consenso con las personas que habitan la vivienda, para que ellas lleguen a un acuerdo en estos cambios y modificaciones y de verdad puedan sentir que todos están siendo beneficiados de esos cambios. Y cualquier cambio que se utilice dentro de la vivienda debe garantizar el desplazamiento de una persona en silla de ruedas y el desplazamiento de una persona con discapacidad de tipo sensorial. ¿Por qué? Porque digamos que estas son las discapacidades más comunes, y si esas personas pueden desplazarse libremente, también lo podrán hacer cualquier otra persona que habite el hogar. Igualmente, hay unas recomendaciones para la eliminación de las barreras en la vivienda, que pese a que existen unas normas técnicas para cada una de ellas, encontramos que en los hogares colombianos promedio estas no se aplican, y es la que tiene que ver con la apertura y acceso de las puertas interiores. Por ejemplo, que la anchura mínima debe ser de 80 centímetros, que las puertas para ingreso, por ejemplo, tanto de los garajes como la portería principal o la entrada a la vivienda, sea de fácil apertura. No se recomienda, por ejemplo, usar llaves o usar PIN, porque esto en sí puede constituir una barrera para la persona. Que los pasillos deben ser amplios para facilitar las maniobras y el punto de giro de una silla de ruedas. Y si se colocan objetos ornamentales, estos estén claramente separados y demarcados y no generen un obstáculo para el desplazamiento de una persona en silla de ruedas o con bastón. También es importante tener en cuenta que los enchufes y el mobiliario, por ejemplo, deben estar ubicados a una altura adecuada de una silla de ruedas, que puede ir entre 40 centímetros y 1 metro con 40 centímetros, y es decir, que tenga un alcance visual y un alcance funcional para todas las personas que habiten la vivienda. Los baños también constituyen un factor importantísimo para la eliminación de barreras en el hogar. Lo más importante es tener en cuenta la calidad y las condiciones del piso, que deben ser pisos antideslizantes, que la taza y la ducha deben estar ubicados de forma lateral, y el lavamanos debe estar ubicado de forma frontal para facilitar el arribo de una persona, por ejemplo, en silla de ruedas. En las viviendas en que habiten personas con discapacidad sensorial, por ejemplo, visual o auditiva, es muy importante que se tengan en cuenta alarmas sonoras y sensores para identificar el riesgo, para identificar los peligros, o sobre todo para alarmas de incendio, porque esto puede prevenir en gran medida un accidente e incluso evitar muerte de las personas con discapacidad, porque no se enteran de lo que está pasando a su alrededor.
Y hay unas recomendaciones generales, pero a mi modo de ver quizás las más importantes porque tienen que ver con el recurso humano. Una de las primeras recomendaciones que plantea la Fundación 11 es la formación de los profesionales y todos los actores responsables de la accesibilidad, como son el sector de la construcción, los arquitectos, los ingenieros constructores, ¿sí? Las personas con algún nivel de formación, digamos, en este campo, los diseñadores, la población en general, los profesionales de la salud, los profesionales de educación, la familia de la persona con discapacidad y la misma persona con discapacidad, porque finalmente estos son los que van a decidir la tenencia y la adquisición de la vivienda. Entonces es muy importante que la población esté formada y esté informada para ser garante de sus derechos. Otro factor que se debe modificar es el actitudinal, porque existen mitos y paradigmas que piensan o que asumen que una vivienda accesible es poco funcional o es de alto costo. Igualmente se hace un llamado a la innovación y a la aplicación de los principios del diseño universal para la construcción de viviendas flexibles, adaptables y de usabilidad para todas las personas sin importar su condición de salud. Y el llamado también para las instituciones de educación superior para incentivar la investigación en el campo de las barreras y de la accesibilidad en el hogar. Este es un campo bastante importante y poco explorado, como yo lo había dicho, en nuestro contexto colombiano, porque hay muchas frentes, digamos, en los cuales se puede trabajar, como ya lo decía, desde la incidencia en política pública hasta la asesoría y orientación en cambios y ajustes razonables en la vivienda, porque la accesibilidad es responsabilidad de todos los ciudadanos. Bienvenidos a la maestría en discapacidad.